Bueno, también tiene un amplio experiencia en cuanto a estos temas. Gracias. Vamos a dar solamente algunos de todo lo que tiene acá el doctor. Es abogado por la Universidad Católica del Perú, estudia en la maestría de Derecho de la Empresa en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un curso de finanzas para abogados en el segundo programa de especialización para ejecutivos 2000 y en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAN, curso de Contabilidad y Finanzas para no especialistas del tercer programa de especialización para ejecutivos. Profesor de Derecho Penal, parte general y parte especial en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Perú desde el 2002. Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Academia de la Magistratura, la MAG, desde 2005 hasta la fecha. Profesor de Derecho Penal Bancario en el Instituto de Formación Bancaria IFB desde 2008 a la fecha. Es autor de diversos artículos, ha sido consultor para la GIZ, antes GTZ, Cooperación Alemana al Desarrollo, así como también para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Bueno, sin más preámbulos, damos pues la bienvenida al doctor con su posición. Un aplauso para el doctor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. En principio agradeciendo a esta comisión de capacitación por esta invitación, en general a todas estas iniciativas del Poder Judicial en capacitación que me permite básicamente poder estar con ustedes unos minutos conversando más que una exposición sobre un tema que poco tratado a nivel judicial y de la doctrina nacional, que es el tema de los delitos financieros. Por el tiempo que se me ha concedido, cual estoy muy agradecido por ello, no voy a tratar con ustedes de desarrollar los tipos penales del Código Penal, sino un poco, mi disertación está referida a dos objetivos. Espero por lo menos alcanzar uno de ellos, aun cuando sea, moriré en el intento. El primero de ellos es tratar de convencerlos o despertar a ustedes el interés de esta materia de los delitos financieros, reitero, muy poco tratado. Y creo que poco tratado y con muy poca incidencia judicial por quizás el desconocimiento sobre la materia. A partir de ello, yo quiero llegar a un segundo objetivo, que es, más allá de despertarles interés por ello, es ver cuán necesario es que se regule un contexto de delitos financieros y cómo el derecho penal sí tiene mucha importancia su intervención cuando estamos frente a criminalidad financiera. En nuestro país han ocurrido casos importantes e interesantes que han afectado al sistema financiero y que lamentablemente tengo todavía en la mente algún recuerdo de un banco, no vamos a mencionar los nombres sin duda alguna, ya no existe hoy día, pero fue un banco mediano, un banco que fue muy importante para el país, que finalmente fue objeto primero de una vigilancia y finalmente se terminó liquidándose por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, donde la Superintendencia de Banca y Seguros detectó la comisión de dos delitos importantes. Uno de ellos el tema de acumulación crediticia, es decir, cuando los dueños del banco utilizan los fondos del banco, que son fondos de nosotros, para apalancar crediticiamente a sus propias empresas. Y el otro de una omisión de provisiones, ya desde el nombrecito medio esotérico de omisión de provisiones, que nos lleva a un concepto contable, ¿no es cierto? Eso que nosotros cuando decidimos estudiar Derecho, pues decidimos un poco alejarnos del tema matemático y contable en general. Pero fíjense que eran dos imputaciones muy concretas. Y omitir provisiones es simplemente exigirle al banquero que diga que tiene obligaciones que no se están cumpliendo con pagar y hay que representarlas, porque si no nos van a generar al final un informe de utilidades que no es el real. Y terminó este caso, lo más curioso del tema es que terminó este caso al final y a cabo con resoluciones judiciales en donde la absolución o el archivo, el fundamento fue, si no mal recuerdo, y me puedo equivocar, que se produjeron estos delitos porque en ese momento existía una crisis mundial producida por la crisis rusa. Y uno se pone a preguntar, ¿y qué tiene que ver la crisis rusa para que tú simplemente hayas utilizado los fondos del banco para prestarte a ti mismo y hayas omitido informar a la Superintendencia de Banca y Seguros que tenías cuentas que no se estaban pagando?
Estas imputaciones, lo reitero, no son imputaciones que yo las afirmo y no sabremos finalmente si ocurrieron o no. Esa era la tesis de la Superintendencia de Banquiseguros. Entonces lo que se esperaba en todo caso del Poder Judicial era decir por qué estos hechos, por qué no es que te prestaste sobrepasando los límites que la ley te indica, o por qué es que finalmente el haber omitido provisiones no estaba dentro de un rango de tus obligaciones en general. Entonces eso me lleva como ejemplo inicial a percatarme de que aquí, reitero, hay una especie de tratar, o mejor dicho, de desconocimiento sobre las instituciones que están adentro del tema financiero. Y yo lo que pretendo, como reiteré, como señalé al inicio, es que nos demos cuenta que las finanzas no es nada esotérico. Las finanzas es algo que convive con nosotros. Es más, desde el momento en que nosotros nos levantamos, tomamos decisiones financieras. Por ejemplo, si ustedes se levantan y un día deciden que quieren ahorrar y que ya no van a utilizar su vehículo, sino van a utilizar el metropolitano, esa decisión, esa es una decisión financiera. Si tuvieron que elegir si iban a un contexto de AFP por saldos o por lo que por saldos o por lo que perciben mensualmente, esa decisión que tuvieron que tomar fue una decisión financiera. Si decidieron hoy día ya no vivir en la casa de los suegros y vivir en una causa autónoma, independiente, propia, y acudir a un sistema Mi Vivienda o Techo Propio, y se fueron a un banco y se decidieron apalancar esta adquisición a través del sistema financiero, esa es una decisión financiera. Si compraron su vehículo y les dijeron que su vehículo cuesta un montón de dinero y que se le roban, ya perdieron su inversión y que necesitan asegurarlo, contratar un seguro, es una decisión financiera. Si hoy día deciden ahorrar centavos tras centavos porque tienen hijos y mañana más tarde van a ir a la universidad, esa decisión de ahorro es una decisión financiera. Señores, las decisiones financieras nos llevan desde el momento que nos despertamos. O sea, las finanzas son parte de nuestra vida cotidiana y lo vamos a ver y lo voy a querer reflejar un poco más adelante. Reitero, yo quiero con ustedes entablar una conversación, no un discurso sobre el tema. ¿Con esto? ¿Está acá? UNEP. La carpeta es UNEP y dentro de la carpeta UNEP hay un PowerPoint que dice delitos financieros. A ver, mire, mientras vamos superando estos detalles técnicos imputables a mí, porque el correo que me han dado no abre, o sea, no tiene nada que ver con la organización. Dicho esto, fíjense, cuando nosotros un poco recordamos nuestras clases en el colegio y en la universidad, y quizás hasta el día de hoy todavía comiencen a mencionarnos y nos digan que el desarrollo del país o el desarrollo de un país, de una provincia, está en su industrialización, que debemos ir a un sistema de industrialización donde el país produzca todo lo que la gente necesita del país, que la industria es lo que va a mover. Y claro, ese es un discurso que tiene su arraigambre en la revolución industrial que todos ya conocemos, sin querer hacer historia económica. Pero esa concepción de que el desarrollo y que la economía se mueve a partir de las industrias, ese modelo de capitalismo industrial ya es historia. Hoy día lo que tenemos ya no es un capitalismo industrial, lo que hoy día tenemos es un capitalismo financiero. O sea, el mundo económico hoy día no se mueve en función de las industrias, se mueve en función de las finanzas. Eso ha generado que los entes que forman parte del sistema financiero cobren hoy día la real capacidad de protagonistas de la economía. Les volví a repetir, les hago recordar hace un minuto, contratar un seguro vehicular, contratar un crédito bancario para mi vivienda, decidir qué fondo pensionario voy a seguir, ahorrar para el futuro de mis hijos en la universidad, cambiar mi viejo Volkswagen por una bicicleta. Todas esas ideas son ideas financieras. Y lo que pasa es que el sistema, pongamos nosotros a pensar en un momento, ya, muy bien, cambiar mi automóvil por una bicicleta lo puedo hacer yo,
pero ya tener casa propia y yo no tengo los recursos necesarios implica que necesito irme a alguien que me dé recursos que le sobran para que yo, que no los tengo, pueda acceder a ese bien. En esa línea de ideas, entonces, ¿a dónde me voy? Pues tengo varias opciones. Puedo prestarle desde mi papá, desde mis hermanos, o irme a la prestamista usurera de la esquina. Esa señora que no sabemos de dónde tiene recursos, pero que presta, ¿no es cierto?, interés semanal de, qué sé yo, del 10%, del 20%, y nos vemos obligados a ir a ese contexto. Y eso lo podemos hacer, y son decisiones financieras que se pueden viabilizar fácilmente en este rubro cotidiano. Pero evidentemente el mercado, el sistema, te dice, pero esas operaciones que tú pretendes hacer generan un riesgo. Por ejemplo, la señora que presta dinero en la esquina. Si a ustedes les presta dinero y lo único que sabe de ustedes es dónde viven, ¿qué pasa si ustedes no le quieren pagar? ¿Qué acontece? Si tuvo la suerte de firmar un contrato, pues probablemente irá pues a un tema de ejecución de contrato, a la vía judicial. Y habrá que ver cuánto tiempo le toma, y a lo mejor el préstamo era pues de 1.000 soles. Y probablemente un contexto de costo-beneficio no le traiga mayor beneficio iniciar el costo de un proceso judicial para recuperar los 1.000 soles, más los intereses. Lo peor del caso es que como va a querer recuperar intereses, no puede decir la tasa de intereses que fijó porque eran usureros. Entonces, frente a esa circunstancia, esta señora, ¿qué capacidad tenía de poder medir cuál era su riesgo de sacar dinero? Recordemos una frase muy simple, un hecho muy simple. El lugar más seguro del dinero es en su bolsillo. Ese es riesgo cero, salvo que ustedes se incineren a sí mismos y quemen el dinero. Pero más allá de eso, el riesgo de tener la plata ustedes mismos bajo el colchón es riesgo cero. Pero ¿qué genera que ustedes tengan la decisión de sacar ese dinero y entregarle a otro? El hecho mismo de tomar ya esa decisión de que su dinero se lo van a dar a otro, ya implica el aumento de un riesgo. Es un riesgo ya financiero que ustedes están asumiendo. Fíjense ustedes, ¿qué hacen ustedes? Y les pregunto, ¿por qué deciden ustedes ahorrar en el banco A y no en el banco B? ¿Por qué deciden ahorrar en este otro en el otro? Ustedes me pueden decir, por la tasa de interés. Bueno, hoy día el tema de tasas de interés por cuenta de ahorros es cero, ¿no? O sea, es casi nada. Más te cobran por tener tu dinero seguro ahí. Pero ¿qué les hizo a ustedes más allá de eso? Ustedes, bueno, claro, me pueden decir, bueno, lo que pasa es que en la empresa en donde yo trabajo me dijeron que me iban a depositar en tal banco, entonces yo no es que yo lo he elegido, me lo eligió el empleador, ya, eso es verdad. Pero digamos que ustedes tengan un excedente porque les cayó una herencia, porque vendieron una casa, porque vendieron un carro. Y entonces la pregunta es, ¿por qué ustedes deciden ese dinero? Por ejemplo, primera decisión, se lo prestan a alguien. Pero segunda decisión, lo quieren ahorrar. ¿Por qué van a un banco y no van a otro banco? ¿Qué los lleva a uno? Y eso nos va a llevar a un contexto esencial, doctores, del tema de las finanzas, la confianza. Ustedes ponen en riesgo sus fondos porque confían en otro. Y la confianza es el centro y el meollo esencial de todo el negocio bancario. Y para generar confianza, doctores, ¿qué es lo que hacen los bancos? Dan la imagen de solidez. Pónganse ustedes a pensar, cualquier banco que ustedes quieran que tenga una torre impresionante, un edificio impresionante. Había un banco, por ejemplo, que que parecía que tenía un local, que quedaba en la vía expresa, casi por ¿qué cosa era? Por el metro, entre el metro un poquito más allá de Totus, y decía arriba, ¿no? Un letrero enorme, decía banco tal. Y claro, uno se iba y pensaba que ahí funcionaba el banco, y ahí no funcionaba el banco. Pero el edificio tenía los colores del banco y arriba estaba el letrero del banco. Entonces, pero ahí no funcionaba el banco, y a lo más funcionaría pues una oficina. De las 500, una era del banco, y todo lo demás era de otro sector. O por ejemplo, una torre más cercana ahí, más moderna, ¿no es cierto?, que es enorme, grandote, hasta el helipuerto tiene, y la pregunta es, ¿cuánto de esa torre ocupa el banco? Si la torre tiene, por decirle, 18 pisos, probablemente el banco ocupe 4 o 5, y el resto no. Pero ¿por qué entonces uno se pone a pensar, pero qué desperdicio de dinero? ¿Para qué construyes una torre tan grande si finalmente solo vas a utilizar la tercera parte de la torre? Por la imagen de solidez, doctores.
porque ustedes confiarían en ese banco, porque ese banco tiene recursos. Tiene tantos recursos que mira. O van ustedes a La Molina y se encuentran con uno de los bancos o el banco más importante del país, y donde ustedes ven desde las columnas del edificio son enormes, con una rigidez y una solidez tal que uno se pone a pensar figurativamente, este nunca va a quebrar, porque miren lo que es. Entonces esa es la idea del banco. El banco capta la confianza que ustedes deben tener en función de darle imagen de solidez. Esa es la idea del banco. Y entonces, fíjense que hemos comenzado ya a entrar ya en materia. ¿Pero qué hacen los bancos? ¿Por qué estoy hablando de los bancos? Estoy hablando de los bancos como podría hablar de otras instituciones financieras que vamos a ver más adelante. Pero me interesa el tema de los bancos porque es el que lo tenemos más a la mano, más al día a día. ¿Y por qué es importante finalmente proteger las actividades de los bancos? Porque ustedes van a ver que al final y al cabo los delitos financieros están más o menos incardinados en proteger en buena cuenta las actividades que son propias de estos entes de intermediación, como ejemplo, los bancos. ¿Pero por qué tengo que proteger las actividades de estos entes de intermediación? Y vamos entrando en materia. Vamos a tomar ejemplo los bancos. ¿Qué hacen los bancos, doctores? ¿Por qué son tan importantes los bancos? Bueno, fíjense, y en general los bancos son importantes por dos cosas. Bueno, por muchas cosas, pero digamos que lo más importante de todos es lo que conversábamos hace un rato. Y ustedes dirán que comenzó hablándome de la señora que prestaba y quedó trunco el discurso, y ahora lo retomo. Decíamos que esta pobre señora, entre comillas pobre, no tiene ninguna capacidad de medir el riesgo de a quién le entrega el dinero. No tiene. Y probablemente muchas veces termine perdiendo su dinero. Entonces, frente a eso, el sistema que contesta, le dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a permitir que existan unos entes absolutamente tecnificados que puedan intermediar entre aquella persona que le... ¿Están las diapositivas? Ah, ok. Vamos a poder intermediar acá. Está acá. Vamos a intermediar entre aquellas personas que les sobra el dinero. O sea, hay gente que va simplemente cubrir sus necesidades y le sobra algo. Eso le vamos a llamar unidades superavitarias, para ya entrar en la jerga financiera, ¿no? Para sentirnos más conocedores del tema. Y hay gente que va a necesitar dinero, que no le sobra, no solo que no le sobra, sino que le falta, que son las unidades deficitarias. Claro, lo lógico es que se junten entre los dos, ¿no? Que pongan su reviso en clasificados del comercio y uno lea, se presta dinero, y el otro ponga su aviso y dice, quiero que me prestes dinero. Y que se llamen por teléfono y se pongan y se junten. Pero eso tiene un costo muy elevado, pues. Ya le reitero, ¿qué pasa si no se paga? Entonces, los bancos, entre otros, las AFPs, por ejemplo, también, las compañías de seguro también, pero básicamente los bancos, ¿qué hacen? Intermedian, conectan al que le sobra la plata con el que le falta la plata. Entonces, bajo esta sensación de confianza que estábamos conversando, esta entidad superavitaria dice, bueno, puedo hacer varias cosas con mi plata. Puedo invertir, comprar bonos, comprar derivados, puedo hacer un montón de cosas. Pero también puedo ahorrar. Entonces voy a un banco y lo ahorro. Le entrego mi dinero al banco. El banco capta ese fondo, ¿correcto? Y por la captación de ese fondo me va a pagar algo, pues, porque no se trata simplemente de que yo le dé dinero. Ese banco me va a pagar una tasa de interés, que hoy sabemos que son tasas muy bajas, pero bueno, me paga un interés. Es una tasa de interés pasiva. Pongamos pues que el banco me paga mensualmente 2%. Es demasiado. Ya, por el ejemplo pongamos 2%. Muy bien, pero el banco no es Rico MacPato. No son esas tiras cómicas que veíamos que tenía una gran bóveda enorme, ¿no? Donde Rico MacPato se sentía feliz mientras más dinero le ingresaba. Y si ustedes se dan cuenta, y van a la tira cómica, Rico MacPato nunca gastaba el dinero. O sea, siempre lo llenaba más. Pero eso no es el negocio de los bancos. Los bancos no se dedican a acumular fondos. Lo que hace el banco, y ese es el negocio del banco, es una vez que acumula, capta el dinero, lo coloca a través de créditos. ¿A quiénes? A los que les falta dinero, a los deficitarios. Pero al colocar este crédito, a esta persona que le presta el dinero, le va a cobrar también una tasa, que es la tasa activa. Y esa tasa normalmente es siempre, no es que normalmente, es por naturaleza mucho mayor
a la tasa pasiva que le paga al que le captó el fondo. La diferencia entre lo que paga como tasa activa menos lo que paga como tasa pasiva es lo que le llaman el spread bancario, que en buena cuenta ese es el negocio del banco. Ahí está el negocio del banco. Entonces uno dice, oye, ¿por qué permitimos que estas empresas lucren así entre los que les falta y los que les sobra? Es que lo que sucede, si ustedes se dan cuenta, este banco sí tiene, como entidad técnica, sí tiene capacidad de medir el riesgo. Sí puede saber a quién le presta y a quién no le presta. Por eso es que les ponen requisitos para otorgarles créditos, por ejemplo. Este señor que, por ejemplo, dio su dinero en ahorro al banco, este señor tiene un seguro de ahorro. Si el banco quiebra, está asegurado hasta determinado tope y sin necesidad de liquidación se le va a devolver el dinero hasta ese determinado tope. Porque además este banco está regulado por la Superintendencia de Banquiseguros y además por el encaje bancario del Banco Central de Reserva. Entonces, permitimos que haya estos intermediadores financieros, ¿correcto? Si se dan cuenta, para reducir los costos del mercado. Lo que hace este banco es reduce el costo del mercado. La AFP, este ahorro medio compulsivo que nos hacen, ¿no es cierto? Nos hacen un descuento y esto va a la AFP. ¿Y para qué va la AFP? ¿Qué hace la AFP con los fondos? Los invierte. Hace exactamente lo mismo, ¿se dan cuenta? Intermedia entre el que entre comillas que le sobra, porque no es que nos sobre a nosotros la plata porque igual nos descuentan, pero bueno, ya asumimos que le sobra y recoge ese dinero y lo coloca hacia afuera. Obviamente hace inversiones de mayor riesgo que un simple banco, sin duda alguna. Probablemente si ustedes están en las AFP se habrán podido percatar que a veces, siendo sus aportes muy pocos, terminan teniendo, por lo menos los 2 años anteriores o 3 años anteriores, un incremento de su aporte enorme. Y eso no se debió a que ustedes aportaron más, se debió al nivel de inversiones profesionales que hizo la AFP. Pero claro, en un contexto de crisis, caen y ustedes probablemente se den cuenta que, oye, pero si ayer tenía 140 y este mes ya tengo 130, ¿pero qué pasó? No es que se hayan quedado con su plata, lo que pasa es que la inversión fue mala. Y fue mala por el tema del contexto de crisis. Pero esos son los riesgos del mercado. Son los riesgos del mercado. Lo que es intangible es tu aporte, cuánto te dijeron, pero ya lo que ganaste, eso no es intangible, eso simplemente está sujeto al juego de la oferta y la demanda. Entonces, fíjense, doctores, tenemos el primer hecho que hace un banco. Este contexto de intermediación financiera es muy importante para poder entender luego la lógica de los delitos financieros. Pero no solamente hacen eso los bancos. Otra cosa que hacen los bancos, bueno, a partir de ser cajeros para cobrarnos los recibos de agua, luz, nos prestan un servicio también para eso. Pero hay un contexto que es muy curioso. Los bancos, doctores, pese a que no son magos, crean dinero de la nada. O sea, donde no hay dinero lo van a crear. Y ustedes dirán, ¿cómo es que crean dinero? Miren, claro, esto es más una especie de falacia, pero creo que nos va a servir para entender lo que hace un banco. Fíjense ustedes, yo los voy a seguir acá y si nos perdemos en algún momento es por culpa de mi falta de claridad y me dicen, ¿sabes qué? Detente y retrocedamos y para poder entendernos bien. Si ustedes son cualquiera de nosotros, yo voy a un banco, tengo 100 soles que me ha sobrado y deposito esos 100 soles en el Banco Norte. Fíjense que lo único que había físicamente era un billete de 100 soles, que lo saqué de mi billetera, generé ahí el riesgo y lo deposité en el Banco Norte. 100 soles tiene el Banco Norte. Ya sabemos que los bancos no se dedican a acumular plata, se dedican a colocar ese dinero que recogen. Este banco no puede colocar los 100, no puede colocar los 100 por distintas normas, sobre todo las normas de encaje. Lo que pasa es que la superintendencia, en este caso el Banco Central de Reserva, le dice, mira, todo lo que tú captas por ahorros no lo vas a colocar todo, porque tienes que dejar un fondo ahí de seguridad y garantía por si acaso tus negocios van mal, porque el ahorrista no se va a ver perjudicado, porque la Constitución protege al ahorrista. Entonces el banco, las normas, el Estado le dice, tu banco que has recogido 100, solo puedes colocar 90, o sea, no más puedes prestar 90, los otros 10 lo pasas como encaje bancario al Banco Central de Reserva. ¿Okay? Muy bien, este Banco Norte que recibió el billete de 100, separa 10 para encaje y el 90 se lo presta. Se lo presta al señor B. El señor B recibe un crédito de 90. Es decir, por ejemplo, el doctor fue al banco y dijo, señores, me falta 90.
quiero que me den un préstamo de 90 y el Banco Norte le dice, yo tengo justo 90, tengo 90, toma los 90. El doctor dice, bueno, ya tengo los 90, ¿y para qué quise yo los 90? Ah, no, es que tengo que comprarme los últimos zapatos de moda, porque me voy a una fiesta y tengo que deslumbrar. Y se va a la zapatería, Zapatitos S.A., y compra sus zapatos de 90 con el crédito que le dio el banco. Fíjense que hasta ahora estamos hablando de mi billete inicial de 100. No hay más plata, no entra plata por ningún otro lado, es mi billetito inicial. Lo que se ha convertido en 90 porque 10 lo generaron, lo que se quedaron de encaje. Muy bien, el doctor fue a la tienda y pagó los 90 y ya tiene sus zapatos. ¿Qué hace Zapatitos? ¿Qué hace la empresa zapatera? ¿Acumula plata? No, pues tiene que depositarlo en algún lado. Se va a su propio banco. Ya no será el Banco Norte, supongamos que es otro banco, el Banco Sur, y le dice, Banco Sur, vengo a depositar 90 en mi cuenta. Quiero que noten hasta este momento, si me han seguido, que no hay más plata que mis 100 iniciales. Nada más que mis 100 iniciales. El Banco Sur, ya sabemos, los bancos no se dedican a acumular dinero, tienen que seguir rotando ese dinero, mis 100 iniciales. Y el Banco Sur le presta al señor C. ¿Cuánto le presta? Ya no le puede prestar 90, porque sabemos que tiene el encaje. Asumamos que el encaje es del 10% y ya le presta 81. ¿Ok? El señor, la doctora, recibe su préstamo de 81, va al banco, le dice, banco, necesito que me prestes 81. Ah, justo tengo 81. Toma los 81, le hacen el desembolso, la señora se va con sus 81 y decide comprar un auto usado. Y se va a Autorram, a otra empresa, y le dice, quiero ese vehículo usado. ¿Cuánto me cuesta? 81. Ok, acá tengo los 81, toma los 81. Y seguimos dándole vuelta al tema. Autorram, como toda empresa, no acumula plata, lo tiene que depositar en su cuenta por un tema de seguridad. Así que va a su propio banco, a su banco digamos, y le dice, ¿sabes qué? Vengo a depositar 81. Y deposita los 81 que le pagó la señora C por comprar el vehículo. Y nótese que hasta este momento no ha habido más plata que mis 100 soles, nada más. Y el banco y ustedes quieren, va a seguir la misma línea. Ya tiene 81, prestará 81 menos el 10% a otro cliente, ese otro cliente comprará, y etcétera, 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 y esa empresa a la que le compró depositará, etcétera, etcétera. Veamos qué pasó en este recorrido. ¿Cuánto tiene el Banco Norte? Mis 100. ¿Correcto? Tiene mis 100. El Banco Sur tiene los 90 que le depositaron por los zapatos, la zapatera. Y el Banco tiene los 81 que le depositaron la empresa de vehículos. ¿Cuánto dinero hay en el sistema financiero, en estos bancos? Hay 271 soles. Pero solo hubo un billete de 100. Eso, doctores, es la creación del dinero a partir del banco. El banco, sin necesidad que haya más depósitos, a partir de un solo billete de 100, en las transacciones de la captación de ahorros y la colocación, ha creado dinero. 271 soles con un billete de 100. Claro, si ustedes me dicen, pero vamos a ver, ¿dónde está el físico? Bueno, en el físico siempre habrá un solo billete de 100. Pero contablemente, en este contexto, ya este mercado no trabaja con un billete de 100. Este mercado, con ese billete de 100, lo ha transformado en 271 soles. Eso se llama reproducir el dinero. Entonces, en líneas generales, ¿por qué son importantes los bancos? Entre otras entidades de intermediación financiera. Porque intermedian entre los que les falta y los que les sobra. Hacen profesional este encuentro y reducen el costo del mercado, de la transacción. Y dos, porque reproducen el dinero de la nada, como lo acaban ustedes de ver en el ejemplo. Eso es un banco. Muy bien. Hasta ahí la parte bonita, la parte linda de las finanzas. Pero fíjense, doctores, y acá viene la parte que nos compete. ¿Qué hace el derecho penal? ¿Y qué tendría que ver el derecho penal frente a este paraíso? Pues hay un paraíso de gente que crea dinero de donde no la hay y que abarata los costos de la transacción. ¿Para qué entrar el derecho penal? Si el derecho penal en general se dedica a las cosas feas, ¿no? Entonces, claro, el problema es que como toda institución del mercado, tiene sin duda sus deficiencias y tiene sus pecados. Y vaya que hay varios de estos. Ahí hay varias cosas que quiero
que son frases, pero que son frases que nos van a reflejar lo que ha pasado. Miren, doctores, los bancos, hay una premisa general en todo país capitalista. Los bancos no pueden quebrar, no deben quebrar. Y si pueden, y si van a la quiebra, el Estado tiene que hacer todo lo que sea porque no quiebren. Entonces dirán, oye, ¿por qué tengo que sacar a flote un banco que es un mal negocio? ¿Por qué si de la misma manera, si están cayendo las empresas que fabrican vehículos, ¿por qué no salgo y refloto las empresas que fabrican vehículos? ¿Por qué le doy prioridad al banco? Por lo que acabamos de decir. Porque dentro de una economía de mercado no hay forma que se puedan manejar las transacciones económicas sin intermediador financiero. Prueba de ello, doctores, es que estoy convencido y sin la menor duda que todos los que estamos acá tenemos un plástico que es una tarjeta de débito, ¿o no? ¿Sí o no? Todos ustedes viven con la doctora no tiene, está salvada, ahorita nos tiene que dar el truco, pero en general ustedes tienen una cuestión que se llama multired, ¿no es cierto? O sea, viven del sistema financiero, no pueden trabajar sin el sistema financiero, aunque no quieran. Entonces eso genera, ¿por qué en el mundo, y hemos estado en etapa de crisis mundial, por qué las economías, por qué los bancos centrales de reserva del mundo, por qué han ido y reflotar los bancos? Por la idea esta, no pueden quebrar, porque ¿qué pasa? Imagínense ustedes, pónganse a pensar, y ha ocurrido en nuestro país, ha sido uno de esas víctimas, pónganse a pensar que alguien comienza con el rumor vía correo electrónico, oye, me han contado que el banco X está por quebrar, y es de buena fuente, avisa a los compañeros que saquen sus ahorros porque si no quiebra, se van a quedar sin ni un centavo. Si le deben no se preocupen, ya con eso los cabecearon, pero si tienen ahorros ahí, sáquenlo. Entonces comienza la cadena, eso se llama pánico financiero. Y la gente comienza a sacar. Hay un rato, les vuelvo a repetir, los bancos no tienen una bóveda como Rico Macpato. Si ustedes quieren asaltar un banco como en el viejo oeste, no lo hagan, ahí no hay plata, en un banco no está la plata. Si ustedes se percatan un día, quieren hacer una especie de tour financiero, se van a percatar que a golpe de las 6 de la mañana en Lima comienzan a aparecer una serie de carritos amarillos u otros rojos con azules que se desplazan por todas las agencias bancarias de dos empresas básicamente, Hermes y Prosegur. Estos carritos van llevando la plata a todas las agencias bancarias y la van depositando para que trabajen en el día. A las 6 de la tarde vuelven a pasar y recogen todo el dinero. Y todo eso lo llevan a una bóveda central. Por ejemplo, Prosegur tiene su bóveda central en la carretera, en la Panamericana Sur. O sea, en todas las palabras, si quieren asaltar, asalten a Prosegur, no asalten a las agencias bancarias porque no hay plata. Lo único que se van a llevar son las computadoras, ya, las sillas, más a eso no se van a llevar, no es buen negocio. Entonces, frente a esa circunstancia, por eso les vuelvo a repetir, si el Estado deja caer a un banquito chiquito, va a comenzar el rum y dice, oye, ya cayó este. Y dicen que el otro banco está igual. Y comienza a caer el otro. Y el sistema financiero es como un juego de dominó. Si cae uno, comienzan a caer todos. Y si desaparece el sistema de intermediación, no hay hoy día, dentro de un contexto de capitalismo financiero, no hay posibilidad de que sobreviva un sistema de mercado. En consecuencia, por eso es que finalmente terminan los estados invirtiendo dinero para reflotar la banca. Miren el caso griego, miren el caso español, miren los Estados Unidos. Y en el Perú también ha habido eso, varias políticas de salvataje, casos Banco Latino, por ejemplo, un salvataje, creación de compra por el Banco de la Nación de deudas de otros bancos, para salvar a los bancos. Tengo muy poco tiempo, la verdad, esto es como para 3 horas y el problema, yo me pongo a sus órdenes para poder terminar esto, pero quiero ponerles a colación y voy a correr con esto, pero ¿por qué es importante el derecho penal? Miren qué ha pasado y no estamos exentos de esto que ha pasado. Ustedes han sido testigos de que hemos estado en una crisis que, bueno, para el Perú fue medio bueno porque el sol acrecentó su valor frente al dólar. Ahora que Estados Unidos se está recuperando, nos ha golpeado y el dólar ha subido su valor y eso ha tenido cierto impacto en nuestra economía. Pero uno se pone a pensar y dice, bueno, yo escucho el tema de la crisis mundial y me parece bien, ¿no? Pero ¿de qué se trata la crisis mundial? Y a mí, finalmente, ¿qué me afecta la crisis mundial? Y la pregunta final, ¿y el derecho penal qué tiene que ver con el tema de la crisis mundial? Miren, voy a tocar ya esto muy rápidamente, pero para que nos demos cuenta por qué sí es importante el tema del derecho penal acá. Miren entonces, a ver, creo que es esto.
Tres ejemplos de la crisis mundial. Vamos a tocar una, la crisis hipotecaria. No sé cuántos de ustedes, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, doctores, pero no sé cuántos de ustedes estén metidos en el sistema financiero con créditos Mi Vivienda, por ejemplo, o créditos hipotecarios en general. Miren, se hablaba de la burbuja hipotecaria. ¿Qué era la burbuja hipotecaria? Los bancos en un momento determinado en Estados Unidos quedaron con un montón de recursos. Tenían plata, mucho dinero, mucho circulante. Y los bancos, repito, su negocio no es tener mucho circulante, su negocio es colocarlo. Pero los que normalmente prestaban, las empresas, ya tenían sus créditos aprobados. Pero los bancos seguían teniendo dinero. Entonces, ¿y ahora qué hacemos con tanto dinero? Hay que colocarlo. Pero ya no hay, pues los que normalmente nos piden préstamos y califican para un crédito, ya tienen sus créditos. Bueno, entonces abre la puerta. Comienza a permitir que entren gente que no califica normalmente. Y esos fueron los famosos créditos subprime. Es decir, comenzaron a entregarle dinero a gente que normalmente no calificaba para un crédito. Y para créditos hipotecarios. Entonces la gente decía, oye, este banco está entregando créditos a doquier. Y a tasa bien baja. Pero para créditos hipotecarios, yo tengo casa, no te preocupes, pide un préstamo. Si la tasa está bien baja y compras otra casa. Y 2, y 3, y 4, y 5. Para negocio, pues. Lo tienes ahí guardado y después estas casas se van a valorizar y vendes. Y comenzaron a hacerlo así. ¿Cuál es el problema de esto, doctores? El problema está que como eras persona que no calificabas, es decir, que en general no tenías dinero para pagar, el primer mes la pudiste bandear, el segundo quizás también, pero al tercero ya no tenías de dónde para pagar tantas casas que habías comprado, al cuarto menos, y comenzaron a ver lo que se llama las situaciones de default, es decir, ya no había, lo que había era la morosidad bancaria, la gente ya no pagaba, si era gente que no tenía recursos, nunca le debieron haber dado ese crédito. Pero les dieron porque tenían mucho efectivo. Entonces, ¿qué aconteció al final? Los bancos tuvieron que ejecutar. Y los bancos que ejecutan, ¿qué hacen finalmente con la casa? Se quedan con la casa. Y uno dirá, pero bueno, el banco ya está cubierto. No, señores, porque el negocio de los bancos no es tener casas, no es una agencia inmobiliaria. Y la casa, hasta no venderla, hay que cuidarla. Y eso es un costo. Y entonces, ¿qué hago con las casas? Comenzaron a rematarlas. Y ese valor de esas casas cayeron al piso. Lo que antes era un gran negocio terminó siendo un mal negocio. Al inicio, cuando era un gran negocio, yo ponía el precio que quería por las casas. Tripliqué, quintupliqué, lo que ustedes ya no se imaginan, le pusieron el valor a las casas. Eso era la burbuja hipotecaria. Cuando las casas no valen lo que de verdad el mercado dice, sino que yo le pongo el valor que yo quiero. Para acelerar esto, no se preocupen, doctores, el Perú está todavía muy lejos de una burbuja hipotecaria. Los precios en el Perú, si bien se han multiplicado por 10, todavía no es una burbuja hipotecaria por un motivo muy simple, muy simple. Si bien es cierto, uno sale a la calle y la casita que el día anterior vio hoy día es un edificio de 20 pisos y hoy día ya están haciendo proyectos Mi Vivienda de 32 pisos, entonces uno se pregunta, pero hay demasiada oferta de inmuebles, la gente, tranquilos, no hay problema. Mientras más aumenta la oferta de vivienda, más aumenta la demanda de vivienda. Hay más gente que le falta casa. Así que el mercado se va a regular solo ahí, no hay problema. Y dos, los valores de los inmuebles, pese a que ha aumentado muchísimo, todavía no han recuperado su valor histórico, que fue más o menos en la década de los 90. Y si comparamos con Latinoamérica, los valores de los inmuebles, pese a que a nosotros nos parecen horrorosos, siguen estando por debajo de los niveles históricos. O sea, ahí no hay problema. Pero claro, eso pasó en el Perú. Pero en el mundo, imagínense lo que pasó en España, la gente se suicidaba porque simplemente le quitaban la casa que habían invertido y encima seguían estando adeudados frente al banco. Y la gran pregunta es, ¿y quién fue el responsable que tanta gente se endeudara frente a un contexto de este tipo? Los bancos. Y la pregunta del millón a continuación es, ¿y cuántos banqueros están en la cárcel? No estoy hablando de estafitas de 1.000 soles, no estoy hablando de estafitas de 5.000 soles. No estoy hablando de defraudaciones tributarias de 100.000 soles. Estoy hablando de miles de millones de dólares. ¿Y el derecho penal? No, es que yo solo me dedico a las estafas, a la apropiación ilícita, ¿no? Una cosa así. Ese no es el derecho penal que necesitamos ya, pues, doctores. Hay cosas que, si estamos en un mercado financiero, en un capitalismo financiero, hay cosas que afectan la economía mucho más que las simples estafas. No digo que no sea importante, es el patrimonio personal. Pero eso es solo uno de los tantos errores cometidos. La tasa LIBOR, por ejemplo, y solo con esto acabo rápidamente. El escándalo de la tasa LIBOR. ¿Qué es la tasa LIBOR? Uno dice, a veces firma un contrato, ¿no? Y dice, y la tasa de interés es al 10% de la LIBOR del día tal. ¿Qué es la LIBOR? Una marca de jugos. Y la LIBOR es una tasa de referencia que la fijaban unos 20 gurús
europeos, estos que salen de las MBAs, de las mejores MBAs, se juntaban, tomaban un café a las 11 de la mañana y se ponían con sus conocimientos técnicos, decían, oye, ¿cuál va a ser la tasa de interés el día de hoy? Bueno, a mí me parece que esto, es decir, ¿cuánto va a valer el dinero el día de hoy? Se ponían de acuerdo, fijaban una tasa del día y lo pasaban vía el tema electrónico y todo el mundo se enteraba cuál era la LIBOR del día. Fíjense lo frágil, eso no está regulado, eso no está en la Constitución, no está en la ley, en ningún lado. Es mera costumbre financiera. Es decir, la tasa de interés que todo el mundo paga en todo el mundo dependía de 20 o 22 personas que se ponían ese rato de acuerdo y fijaban la tasa de interés del día. Todo andaba muy bien, porque el mercado se autorregulaba, pero hubo un problema, que en un momento determinado descubrieron unos correos electrónicos entre grandes bancos que estaban en contacto con estos gurús y que les decía, mira, yo la próxima semana voy a tener, por ejemplo, un negocio, voy a comprar acciones de tal empresa en tal lugar, necesito que para esa fecha la tasa LIBOR sea tanto. Es una especie de opción, si ustedes quieren llamarlo. Entonces ya esta gente no fijaba la tasa de interés en función de criterios técnicos, sino en colusión con los banqueros, que eran los que finalmente iban a hacer las inversiones. Y ahí han sido millones de dólares. ¿Y qué hizo el derecho penal frente a eso? Bueno, hay una iniciativa en la Comunidad Económica Europea de que se cree un delito comunitario que es la concertación de las tasas de interés. O sea, recién, después de toda la crisis, y todas estas fueron los que fueron desencadenando la crisis de la tasa LIBOR, el tema de los créditos hipotecarios que los acabamos de ver, y hay uno más que es de los derivados, pero no tengo tiempo para poder conversar sobre eso. Pero frente a eso, el gran problema y el problema central frente a todo ello es que el derecho penal no estuvo presente. No estuvo. Estuvo dedicado a otra cosa, pero no estuvo dedicado a lo que mueve el mundo. El mundo hoy día es un sistema de mercado financiero y no lo regulaba. Y estas grandes, y además, oiga, la crisis no duró un día y no fue del día de la noche, duró 5, 6, 7 años. Y recién después de que pasó todo esto, recién comenzaron a decir, oye, hay que comenzar a crear delitos. Ahora bien, mil disculpas que pues había mucho más que conversar sobre este tema. Con estos quisiera pues dejar algo solamente en claro. Miren, en el Perú, curiosamente, tenemos un capítulo de delitos financieros. Y eso nos diferencia de muchas legislaciones. Conforme creo haberles podido transmitir, por lo menos una perspectiva personal, ustedes se habrán podido percatar de que el tema del objeto de protección en los delitos financieros es el sistema financiero, no es el sistema crediticio. Cuidado, no es el sistema crediticio. Esto no es un juego de créditos. Es el sistema financiero entendido como, fíjense ustedes, las actividades de intermediación financiera, los entes reguladores y todos los actores que confluyen a este mercado de intermediación financiera. Y si ustedes se dan cuenta, somos todos nosotros, pues, porque todos los días estamos inmiscuidos en las finanzas y de una u otra manera tenemos vinculación con un intermediario financiero, ya sea porque estamos en una AFP, porque tenemos un seguro, o porque tenemos una cuenta bancaria, o porque tenemos un crédito bancario. Curiosamente, reitero, en el Perú tenemos una regulación penal sobre este tema, que tiene probablemente sus defectos, los tenga o no los tenga, pero creo que el reto que nosotros y nos convoca es a tratar de entender qué cosa quieren decir esos delitos financieros y poder utilizarlos y que sea un instrumento ideal, un instrumento racional para cuando ocurran temas como lo que ha pasado en el mundo, que nosotros por X razones macroeconómicas no lo hemos sentido mucho. Pero si hubiéramos vivido en Estados Unidos, o hubiéramos vivido en esa época, o como hasta el día de hoy en Europa, o Grecia, por ejemplo, ya podríamos haber entendido la necesidad de la regulación. Felizmente vivimos en un país, reitero, que tenemos este tema de la regulación penal, que lamentablemente no la sabemos utilizar, y por eso los insto a que ustedes entren. Les pido que hagan mañana, por ejemplo, un ejercicio. Vayan a las librerías, vayan a las bibliotecas y vean cuántos autores peruanos han hablado sobre delitos financieros. ¿2? ¿3? ¿Media página? ¿Me repiten lo que decía el artículo? Entonces, es un reto para ustedes.
Tenemos un sistema muy regulado, la Superintendencia de Banca y Seguros es una entidad reguladora del sistema, está funcionando. Recién, por ejemplo, en Estados Unidos están discutiendo que es necesario que haya regulación bancaria. Entonces, frente a esas circunstancias, y como estamos junto a un sistema de vaivenes financieros y la crisis todavía continúa, en esa línea de ideas, doctores, les pido, mi invocación es, espero haberles podido transmitir, número uno, que estamos frente a un tipo de delitos que tienen un bien jurídico totalmente distinto al delito patrimonial. No tenemos nada que ver con el tema patrimonial, que hay que trabajarlo, que hay que comprenderlo. Y número dos, que sí creo, frente a las posibilidades de actos ilícitos vinculados al tema financiero, que estos actos ilícitos nunca van a ser de menor cuantía, ni siquiera de gran cuantía, sino de enorme cuantía, porque pueden generar la crisis mundial, es que debemos saber y tener perfecto conocimiento cómo utilizar, entre otros mecanismos, entre otras armas, el arma penal. Lamentablemente, doctores, yo me pongo finalmente, eso sí, a disposición de la comisión para cuando estimen conveniente, si es que les interesara poder seguir conversando sobre este tema. Nos ha faltado trabajar otros asuntos, otros temas de la crisis, el tema peruano, trabajar los tipos penales que tenemos. Yo encantado de la vida. Este tema me apasiona y me pongo a disposición de la comisión. Cuando estimen conveniente, yo me pongo a órdenes de ustedes y les agradezco mucho haberme soportado estos minutos. Bueno, muchas gracias a doctor Iberico por su exposición. También entendemos que ha sido tan claro que no hay preguntas del público en esta oportunidad. Y vamos a entregar también una constancia por su brillante exposición al cargo del doctor Ventura. Señor doctor Luis Fernando Iberico Castañeda, recibe usted este pergamino por su brillante exposición, muy didáctica, nos enseña mucho y hay que aprender, como usted ha dicho, porque no se ha hablado mucho del tema financiero, pero ha sido claro en este tema la Comisión de Capacitación de la Corte de Lima y el Centro de Investigación Judicial y el Consejo Ejecutivo, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.